Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Claudia Suárez. Bienvenidos a mi podcast Claudia Contigo. Muchas gracias por acompañarme el día de hoy. Hoy les tengo un programa muy especial porque ya estamos en esta época, ¿verdad? Bonita, navideña, donde las familias se reúnen. Hoy tengo una invitada que yo sé que todos ustedes ya conocen, la han visto en la televisión, ha estado en la radio, bueno, ella está en todas las redes sociales y es la doctora Amor. Cecilia Alegría me acompaña el día de hoy en mi programa y vamos a hablar de su último libro que acaba de publicar, que es súper especial porque habla de la unión de la familia, de los pros, contras que debemos hacer para reunificar a la familia que ya se ha perdido. Quiero darle la bienvenida a Cecilia Alegría. Mi querida Ceci, estoy tan feliz que estés aquí en mi podcast nuevamente. Sí, Gracias mi por Claudia. acompañarme, estoy tan feliz y tú sabes que te admiro mucho, mi Y Ceci. yo a ti, querida, tan contenta de poder conversar con tu público y conversar Gracias, contigo, especialmente en estas gracias. épocas del año que motivan Así es, reflexión, ¿no? Nos llevan a pensar qué estamos haciendo con nuestras vidas y sobre todo con nuestras familias, amigas. Y por así eso se es. me ocurrió justo para esta época del año publicar mi nuevo libro. ¿Puedes creer que este año he publicado dos? No Dos. me digas, ¿y cómo le haces, Ceci? Yo creo que Dios te Ah. inspira mucho para lograr Sí, lo que logras, yo amiga. tengo un secretito, mi Claudia, y Ah, el ok, a secreto ver. es, y yo siempre le digo a la gente, ¿cómo puedo escribir tanto? Es porque sigo viuda, y como estoy viuda no tengo que hacer nada en la noche. Tienes suficiente tiempo. Pero una cosa que yo creo que tú Sí, haces y eres perfecta para hacer es organizarte bien. Te sí, organizas tu tiempo, te dedicas, eres dedicada y eso cuenta mucho para hacer lo que quieres en la vida, lograr lo que amén. quieres en la vida, te tienes que centrar. Así Pero es, y este priorizar. libro que tienes ya varios libros, ¿ya cuántos Sí, libros tienes, Ceci? sí, son 16. Este es el segundo de este año, se 16. titula La caridad empieza por casa y busca el florecimiento del amor familiar, pero sobre Ok. todo de la reconciliación y de la unidad, que son dos cosas que estamos perdiendo porque la mayor parte de las familias andan desintegradas por pleitos, por conflictos, por Así crisis, es. se separan, ya no se hablan, inclusive ni se quieren ver, y entonces en acción de gracias tú los ves ahí sentados a la mesa y con caras largas, molestos, lo mismo en Mm. Navidad. Y yo digo, entonces, ¿para qué se reúnen en grandes reuniones familiares si no se van a llevar bien? O sea, no hay sentido en eso. Así que hay que buscar la reunificación familiar. Yo creo que sí, es tan importante y hace tanta falta. Digo, tú lo hablaste ahorita, tú estás solita, igual que yo estoy solita, y es tan bonito tener ese entorno familiar que a veces no lo apreciamos, no apreciamos lo importante que es el entorno familiar. Y hoy cada día se ha perdido más con esto de las Sí. redes sociales y que Uh, todos estamos en este rollo, porque yo no me excuso a mí, pero es ujú. verdad, se vuelve un poquito de una, no, no se vuelve un poquito, se vuelve una adicción, porque Uf, estás, a ver qué está pasando aquí, qué eso está es pasando terrible, allá. querida. En este libro, En la caridad empiezo por casa, yo tengo un llamado de atención sobre el peor enemigo para la familia del siglo XXI. Se ha hablado Ok. mucho de enemigos de otras épocas, pero actualmente el enemigo número uno es nuestro querido smartphone. Será muy maravilloso para muchas cosas, pero para la Muchas. familia caótico. ¿Por qué? Porque tú te das cuenta que antes ya no nos comunicábamos bien, antes de la aparición del smartphone, y Exacto. ahora en nuestras familias, gracias a este aparatito, todo el mundo en la cena, en el momento en que están juntos, están mirando y entonces hay una distracción permanente Sí. donde ya no focalizamos en la persona amada y no le brindamos nuestra completa atención, sino que es una atención dispersa. Un momentito le preguntamos una cosa, le escuchamos, pero nos distraemos otra vez con el celular. Y sabes que los adolescentes en este país, mi Claudia, están dedicando por lo menos 6 horas diarias al Imagino. celular, más otras tantas horas a todo lo que sea pantalla. Pueden tener usted una laptop, pueden tener un iPad, pueden conectarse al televisor para los videojuegos, las pantallas, las pantallas, las pantallas. ¿Y en qué momento se comunican los miembros de la familia? Ya hay total incomunicación. Ahora sí podemos hablar de la era de la incomunicación familiar. Sí, no, y sobre todo que ahora es texto, inclusive los Sí, amigos. sí, Ceci,
lo que Sí, es amigos. Estábamos hablando el otro día una compañera y yo acerca de eso, que nos juntamos a desayunar o cualquier cosa, ¿no? Dices, ya no tenemos esos encuentros. Manda un texto, un voice, lo que sea, pero ya no hay esos encuentros tan especiales de estar así es. cara a Es cara verdad. con la persona, Sí, despejándote de todas las cosas que están a tu alrededor y disfrutar un desayuno bonito alrededor del sol, de las cosas tan bonitas que existen en la naturaleza. Entonces sí, yo digo, es que nosotros tenemos que hacer un método, un plan, y una persona me dio un tip muy bonito, porque dice, cada ajá. vez que nos vamos a la mesa, Claudia, nosotros ponemos una canastita y cada quien va poniendo su celular antes de Sí, sentarnos a la mesa. sí, Sean amigos, sean familia, sea lo que sea, cada quien ponga a la entrada, por favor, pongan sus celulares a un lugar, así es. ajá, Eso también lo sugiero en el libro. en el ¿Y libro. sabe por qué? Porque el momento de la cena es el momento, cena puede ser almuerzo o puede ser comida, como le Sí, decimos los peruanos, sí, cada país le dice de diferente manera, sí, puede ser a la hora del desayuno inclusive, que se sí, sienta toda la familia en la mesa, si es que eso se logra, porque también es otro milagro sí. hoy en día reunir Hoy a en todos en día, una mesa. ujú, Pero la mesa debe ser sagrada, ¿por qué? Porque es la instancia perfecta para entablar conversación debido a que la gente está comiendo, que es algo agradable. Y ese hecho así es. agradable unido a una buena conversación y luego la Ujú, famosa sobremesa que ya tampoco se estila, pero te acuerdas de mm, esas épocas en que la gente decía, la ah, sí, sobremesa, tomamos el cafecito o el tecito y seguimos conversando. Ay, qué ricas épocas qué en las que se podía rico. charlar, como tú dices, cara a cara con los seres La amados, cara. con los familiares y los amigos. Y ahora que eso se ha perdido, ¿qué tenemos que hacer? Poner límites a la Poner presencia límites. de este smartphone en nuestras vidas, poner límites a la cantidad de horas que utilizan nuestros hijos ese aparato si son menores de edad y viven bajo Ujú, nuestro techo. ¿Quién es la autoridad? Clean. Entonces, nada de que, no, mamá, no, no, mi celular, como si fuera el amigo más preciado del mundo. No, me vas a exacto, dar tu celular ahora porque ya es hora de dormir. Y sabes exacto. que también hay otro problema, que muchos Ujú, padres no saben que el peor enemigo, el smartphone, está induciendo a los niños hacia la pornografía. A los 11 ujú. años en este país los niños se convierten en Imagínate. consumidores de pornografía, porque no les ponen límites, no saben Ujú. ponerle filtros a los aparatos electrodomésticos, bueno, a los electrónicos en la casa, no le ponen filtros al celular, no le ponen filtros a la computadora, cuando los niños están recibiendo mensajes de todo tipo y Claro. muchas veces los vemos que ingresan a relaciones tóxicas con personas adultas que chatean y los papás ni enterados están, que están intercambiando fotos semidesnudos. Ay, Dios mío, unas cosas horrorosas que se No, ven. no. Entonces, ¿qué Es que es hacen los buenos increíble. padres? Ponen los filtros que son baratísimos, que se consiguen fácilmente, se instalan en cada aparato que tenga acceso a internet en la casa y luego ponen límites. Para dormir no hay celular, porque si no, no van a dormir. Se van a pasar toda la santa noche mirando también el aparatito. Sí, sí, no. Y todos tenemos que llegar a un punto en la vida porque caemos en eso, porque estamos ahora tan acostumbrados, ¿verdad? Lo que no había antes, que te salías de la casa y no sabías de la persona, solo que estuviera en la oficina o hablara de un teléfono público o un teléfono en una oficina, no sabías de esa persona en todo el día. Te desconectabas, pero luego por eso tenías esa conexión después, porque no habías hablado con ellas en todo el día. Así ¿Verdad? es. Entonces, sí ha cambiado y desafortunadamente para bien y para mal, porque te puedo decir que yo igual, hay hábitos que dices tú, oye, ¿por qué estoy creando malos hábitos? Y uno Sí, tiene que hacerse a un lado. Me estaba diciendo una amiga mía, me estaba diciendo, mira, ¿sabes qué es lo que yo hago? Yo dejo el celular antes de irme a acostar, a mi recámara no entra ningún aparato, muy no hay bien. ningún aparato. No, dejo el celular afuera, dejo esto, cualquier computadora, lo que sea, mi iPad, porque está, o el iPad, o esto, el Sí, otro, y lo dejo todo afuera. No, muy no bien. entro a mi recámara con aparatos de ninguno. Y es muy buen tip porque inclusive al cargar el celular o lo que sea, lo tienes ahí cerca.
Así es. Entonces, sí, tienes razón, Ceci. La Ahora, en tu tentación. libro, Sí. ¿cuáles son los consejos que tú les das a las Sí, mira, personas? lo más importante del libro es que está planteado a manera de preguntas, capítulos Ok, muy pequeños y muy breves, donde hay ok. preguntas motivadoras para la reflexión. Por ejemplo, acabo de abrir a la mitad, ¿no es cierto? Y dice, Sí, ¿he sí. regado lo suficiente mi jardín? Y se refiere al jardín que es la familia y al jardín que es uno mismo, porque uno tiene que regar su propio jardín, su amor propio. La caridad empieza por casa, no solo se refiere a lo que estamos haciendo con la familia, sino lo que estamos haciendo por nosotros Así mismos. es. Porque en esta era de la autoestima, tú ves tanta gente que dice, ah, es que yo la autoestima la tengo muy alta, pero ¿en base a qué? En base a la En cantidad de base a likes y ti. de views que reciben. Si no reciben los likes, el me gusta, si no tienen los seguidores, se les cae la autoestima. Y inmediatamente Sí. dicen, ay, nadie me sigue, nadie me mira, soy un fracaso. No, si vamos a estar en pos del qué dirán y de, ok, voy a ganar una imagen totalmente falsa, no estamos construyendo una autoestima sólida. Por ejemplo, hay otra pregunta que dice, ¿qué hacer si alguien de tu familia te maltrata siendo ambos adultos? O sea, cosas muy prácticas. ¿Cuál es el camino de la reconciliación con esos familiares que te sacan de quicio? Porque no sé si te ha pasado a ti, pero en toda familia siempre va a Ah, haber una oveja negra. no, y te voy a decir que sí. Y voy a contar un poquito de mi historia para que Sí, mucha gente se dé cuenta que a pesar de, ahorita estamos hablando de la nueva era y que sí, en otros tiempos también hubo otras cosas, pero mira, la familia muchas veces se rompe porque por falta de comunicación. Y hoy va a así ser es. peor en estos tiempos porque esa falta de comunicación se ha hecho más grande. Entonces, en el caso, por ejemplo, mío, mi madre y mi abuela, por ejemplo, ellas tuvieron un conflicto y era un conflicto tonto, Ceci, un conflicto que fue tan extraño. Mi abuela siempre fue muy controladora de Ah, mi madre, y mi madre tuvo 5 hijos, ¿verdad? Entonces fueron muchos hijos y siempre le decía, tienes tantos hijos, etcétera, etcétera. Pero hubo un incidente con mi madre y mi abuela por una tontería y se separaron ay, las qué dos. Sí, se pena. separaron las dos, pero mi abuela nunca perdonó esa tontería que fue estúpida y fue a causa Sí. mía porque yo fui la que le dije a mi abuelita, pues abuelita, si no le gusta, pues váyase. Es todo ¡Ay! lo que le dije a mi abuelita. ¿Y qué edad tenías cuando le dijiste eso? ¿Eras Sí, yo adolescente? tenía como 15 años por Claro, ahí. claro. Entonces iban a hacer que mi abuelita había invitado a mi mamá para su cumpleaños a cenar, pero no nos quería llevar a todos. Ella nada Ajá, más quería invitar a mi abuela. Entonces entra a la casa y dice, ay, qué calor aquí, esto. Y siempre como había ese un poco de maltrato hacia mi madre o esa ya. tensión o ese estrés. Y yo a los 15 años, lógico, sin pensar, ¿verdad? Pues Sí. yo la ofendí a mi abuela. Pero Uf. para que sepas, nunca perdonó a mi mamá. Como si tú Nunca. dijiste eso y no perdonó a tu mamá. Qué gracioso. No. Y eso iba, hace cuenta que mi mamá fue y le pidió perdón, le tocó a la puerta, a todos, nunca. Yo le ¡Ah! escribí a mi abuela una carta de la universidad, abuelita, pero no, la soberbia, ¿ves? Entonces, esa soberbia se la llevó a la tumba Qué y mi pena. madre y mi abuela nunca se volvieron a ver, Qué jamás. pena. Y si te pones a pensar, más daño se hizo ella que lo que Claro, les hizo a ustedes dos con su soberbia. Porque el problema con exacto. ese tipo de persona, y vamos a generalizar y pensar que en toda familia siempre va a haber alguien que no quiera ni perdonar, ni reconciliarse con los otros y se mantenga alejado o alejada del Alejado. resto, pues esa Ujú, persona hay que sentir compasión por ella, pero hay que respetar el hecho de que no quiere estar dentro de este núcleo familiar que es tan hermoso. ujú. Es su decisión, se respeta, se hacen intentos como el que hizo tu mamá y tú también Sí, para reconciliarse, pero si la otra sí, persona no lo desea, lamentable pero cierto, allá no puedes ella. hacer ¿Por qué? nada. Porque traerla a la fuerza va a contaminar aún más el núcleo familiar. O sea, va a ser Así es. mayor motivo de discusión y de pleito permanente. Entonces, con la compasión, perdonamos, nos liberamos de la carga del resentimiento y del rencor, pero dejamos ir a la persona Así que quiere es. irse. La Y, dejamos ir con mucha pena en nuestro corazón, pero es su y decisión, no fíjate es que la sí nos nuestra. ayudó porque hubo un poco de más paz. Ese Ajá, conflicto se deshizo porque era constantemente. Digo, desafortunadamente no funcionó así. Y lógico, lo bonito de tu libro es
que todo habla en familia, que Sí, muchas veces hay que dejar ir a las personas tóxicas, con así mucho es. amor, con Sí. mucho respeto y hacer los intentos, como dices tú. Pero si no funciona, a veces la persona que está rencorosa o que no perdona es la que se hace más daño que en el caso de nosotros, mi madre, yo, la familia, pues vivimos tranquilos porque hicimos Así lo que teníamos que hacer Así y nunca es. cargamos con esas cargas, ¿sí Qué me entiendes? maravilla, Entonces, te es felicito. Y aquí se importante. aplica, sabes, hay una idea muy buena de la psicología que se llama la ley del Sí, espejo, que tiene 4 axiomas y solo te voy a dar uno para que ok, el público vea qué importante es aplicar esto para nuestras familias, ¿no? Si ok, dentro de nuestra familia hay alguien que te ujú, dice o hace algo que te hiere y te irrita, quiere decir que el problema está en ti. ok, Porque si lo que ella está diciendo o haciendo no es verdad, por ejemplo, imaginemos que fuera una calumnia, una infamia, no debiera herirte o marcarte de esa manera, porque quiere decir que esa persona te controla, que esa persona así está es. controlando tu paz y tu gozo. Ahora, si fuera que es verdad, porque te está diciendo la gran verdad de tu vida, tampoco debiera afectarte de esa manera, sino decir gracias. Me estás haciendo ver que tengo un defecto sobre el que debo trabajar porque no hay ninguna persona perfecta. Voy a No, tomar tus sugerencias y continuamente seguiré progresando en esta vida. Pero no me pongo ay, pero qué horror lo que me ha dicho, lo que no sé qué. Porque si lo que ella dice me hiere, lo que ella hace me hiere, el problema no está en esa persona, el problema está en mí. Lo que tenemos que hacer es saber que hay cosas que nos deben entrar por una oreja y salir por la otra. O sea, pobrecita está diciendo algo que no es verdad, o si nos dicen una verdad, tomar cartas en el asunto y agradecer a la persona que nos abre los ojos con respecto al área que debemos mejorar. ujú. No, es muy importante, Ceci. Este libro que tú escribiste, es importante para hacer conciencia. Digo, Sí, estos ejemplos que estamos dando son importantes, pero al final, a veces yo creo mucho en los libros. Creo mucho que el libro es tan importante y me gusta más cuando tú lo tienes en tus manos, porque sí, tú puedes siempre subrayar y poner y lo que te está diciendo, como que lo absorbes así es, más así lo es. que te está Es un enseñando. deleite, ¿no? Cuando abres Es una un página deleite. y sientes que vas pasando y que vas avanzando en el conocimiento, etcétera. Dicho sea de paso, este libro también tiene muchos gráficos, o sea, no vayan a creer que toda palabra, 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 cada capítulo Ah, tiene su dibujito a la entrada, tiene cuadros, tiene gráficos, es un libro muy didáctico, entonces es fácil de leer, aunque es muy profundo, porque yo, como profundo. tú sabes, aparte de ser especialista en terapia de pareja y en terapia familiar, también era periodista en mis años mozos, porque fue mi Claro, primera carrera, y entonces sé claro. hablar en sencillo, que es algo que los psicólogos, la mayor parte de ellos no sabe hacer. Yo todo lo aterrizo, vamos al grano, vamos a lo sencillo. Entonces yo les recomiendo que para esta época en donde los corazones están más sensibles, porque en el fondo yo creo que toda persona buena desea tener buenas relaciones familiares. No creo que Así haya es. alguien que diga, quiero llevarme mal con toda mi familia porque me caen pésimo. No, no es a propósito que lo hacemos. No es con premeditación y alevosía, como dirían los abogados. Es porque tenemos heridas del alma, es porque tenemos traumas de infancia, es porque tenemos issues, como se dice en inglés, y todos vamos a herirnos los unos a los otros, todos nos vamos a fallar los unos a los otros. Pero como no hay nadie perfecto, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra, así como un día yo te perdono a ti, el otro día tú me perdonas a mí. Y Ujú. listo. Tratamos de vivir en paz, que eso es lo que debemos buscar en nuestras familias. Yo creo que sí, y yo creo que depende mucho de nosotros. Como dices, todo esto es interior, es personal, no tiene nada que ver ni con la otra persona, ni con nadie más a tu alrededor. Realmente es una cosa personal. Tú tienes que aprender a aceptar, ¿verdad? Aceptar las cosas tal cual. Por ejemplo, hay parejas, y hablando de parejas que tú, lógico, te especializas en las parejas. Por ejemplo, yo, que me divorcié hace años, yo tengo una relación amigable con mi ex marido. Qué No, bueno. no tengo ninguna ardesidad o rencor o cosas así, pero yo tuve que trabajarlo. No quiere decir que fue una cosa de que, ay, sí, el resto del... No, y cuando yo salí de ese matrimonio no estaba en mi mejor situación emocional y llegué a sentir muchos sentimientos encontrados con él, digo, sentimientos feos, ¿sí? Pero, y él también, hacia mí, ¿no? Pero, ¿qué pasa?
con el tiempo, yo creo que a veces nos damos, Dios te va enseñando, Sí, te vas encontrando a ti mismo y a ti misma para que tú logres soltar, como lo dijiste tú, Ceci, que es tan importante. Tenemos que aprender a soltar y saber congeniar. Yo no puedo cambiar a mi ex, su personalidad sigue siendo la misma, no quiere decir que sí. cambió, Ujú. simplemente yo ya no la comparto con Muy él. bien. Excelente. Ya. Hiciste lo mejor que has podido hacer, porque Sí, en la claro. medida en que no te afecta el hecho de que él no haya Así cambiado, es. sino que lo dejas ser, quiere decir que tú Ujú. eres una mujer libre, no tienes Ya. ataduras, no tienes apegos, porque el problema del apego, que es otro de los grandes problemas que hay dentro de las familias, Ujú, que ujú. se apegan los unos a los otros de una manera disfuncional, porque el exceso de apego hace que uno sufra inmensamente si uno de ellos tiene que partir. Vamos a dar el ejemplo típico de la madre que se apega a uno de sus hijos o hijas Ay, y la sí, quiere a su lado para siempre, que no te vayas a ir, no te vayas a casar. La anula. O sea, la anulas nula. a esa persona que no quieres dejar ir, porque todos en algún momento tenemos que partir de una manera o de la otra. Modelo. Partimos porque tenemos que salir de las cuatro paredes del hogar en el que nacimos cuando ya somos adultos, por ejemplo, y entonces los padres quedan no de lado desde el punto de vista de no verlos, sino ya no tan presentes en nuestra vida como estaban No, cuando estábamos viviendo bajo el mismo techo. Y luego dejamos ir a los esposos muchas veces, ya sea sí, por divorcio o ya sea por muerte, como en mi caso que soy viuda, y sí. si yo me hubiera Ujú. pegado mucho más a mi esposo, bueno, hubiera sido Olvídate. 3000 veces más difícil Tremendo. de lo que fue cuando supe aceptar la voluntad de Dios y finalmente dejar ir a los hijos, que es lo más doloroso, porque la Sí, mayor parte de las dejarlos madres ir. y padres lloran cuando los hijos salen de la casa por estudios o por trabajo. Es la ley de la vida. No Es la podemos ley. apegarnos a nadie porque el único que tiene derecho a decir cuándo cada quien de nosotros tiene que partir a la otra vida es Dios. Y Así en ese es. momento no vamos a ponernos molestos con Dios porque sus planes son siempre mucho mejor para nosotros Así que es. los nuestros y solo Él puede algún día darnos la explicación de por qué hay personas que siendo jóvenes fallecen, ¿no? Y perdemos, por ejemplo, en mi caso, a mi esposo, conozco Sí, mujeres que han perdido a sus hijos y que están sí, sufriendo sí. inmensamente por la muerte, ¿ah? Porque perder un hijo por la muerte es lo peor que puede ocurrir en la vida de un ser humano. Y en la medida en que estemos preparados emocional y espiritualmente en este proceso de desapego, diciendo, Dios sabe lo que hace, si Dios se lo llevó o se la llevó, fue porque tenía un plan mucho mejor para esa persona. ¿Y cuál es ese plan? El de la vida eterna, el de una paz que sobrepasa todo entendimiento. Así Aquí en es. este mundo tenemos demasiados pesares. En la vida eterna realmente va a haber gozo pleno y va a haber todo sin estrés, obviamente, ¿no? Sin Claro. lágrimas, sin enfermedades. Como dice Juan Luis Guerra, en el cielo no hay hospitales. No hay hospital, exactamente. No, y en realidad, Ceci, una de las cosas que yo siempre digo, como estabas hablando de los hijos y dejarlos ir, Sí, desapegarte, ellos tienen sus vidas, tienen que hacer sus vidas. Cada quien tiene que vivir lo que tiene que vivir en esta vida. Y el tiempo que ya está, pues, escrito por Dios, ¿verdad? Que tú veniste a esta vida ya ya con tu vida escrita, sí, y tenemos que terminar lo que tenemos que terminar. así es. Entonces, ¿qué pasa? Sí cuesta, no es fácil, a veces desapegarse de los hijos y decir que tengan su vida. A veces hay que saberla balancear también, porque te digo, yo en mi caso, mis hijos ya están grandes, cada uno, una vive en Washington, D.C., mi hija, y luego mi hijo vive aquí en Miami, pero él siempre está con sus ocupaciones, estuvo casado, bueno, tantos rollos. Sí, Nunca me he metido mucho en estar encima de él, ¿sí me qué entiendes? bien. Porque no quiero hacerlo. Ya tienen suficiente con su papi, que su papá es un poco más controlador y está encima de Mm, ellos. Entonces, como que yo siempre trato de mantener un balance lo mejor que yo puedo sin tampoco irme al otro extremo de que no los veo, no les hablo, no nada. Yo me pregunto, ¿qué tanto podemos hacer, Ceci, qué tanto podemos estar alejados, qué tanto podemos estar tan cerca de los sí, hijos, a pesar de depende que de ya se fueron de ellos. la casa? Porque mira, aquí la respuesta clave es depende de ellos. Si tú ves Ok. que el exceso de llamadas telefónicas y de textos genera una reacción como diciendo, ya pues, o sea, dame mi Mm, espacio, entonces tú te retiras. En cambio, si ves que él
o ella te llaman, están permanentemente, constantemente comunicándose contigo, tú respondes de la misma manera, o sea, en la misma línea de continuidad. Pero cada persona es diferente y hay muchos hijos, sobre todo los hombres con respecto a la mamá, ¿no es cierto? Que Sí, si bien son protectores, tienen sus esposas, tienen sus propios hijos, exacto. tienen sus hogares aparte y tienen unas ocupaciones que, bueno, son a veces muy estresantes. Entonces, dejamos que ellos sean los que pongan el ritmo. Si nos quieren llamar solo una vez por semana, yo me doy por más que satisfecha. Una vez al mes, ya, hijito, gracias por acordarte de tu mamá. Sí. Pero nunca presionando de, ¿por qué no me Mandamos, llamas? ¿Por qué oye, no me vamos escribes? a ¿Por qué? almorzar, o cuando nos Sí, vemos. Y a veces nosotros los pobres. padres, mira que esa es Sí, una condición latina, ¿eh? sí, Latina, y yo sé que mi madre fue así, y mi abuela, esperamos que los hijos siempre estén al tanto de nosotros, siempre. no, Nosotros espera, si no me habla, pues es que no me quiere, o si no. no me hables, porque esto. Pero son nuestros hijos, entonces si ellos no están hablando, pues nosotros es nuestra labor como padre, a pesar de que ya no estén en nuestro hogar, de buscarlos o de Sí, decir, ¿sabes qué? ¿Quieres ir a comer algo? ¿Quieres venir a la casa? ¿Quieres? invitarlos Nosotros tenemos que poner de nuestra parte. Como dicen, los también. hijos son un regalo, no Amén, los controlamos. amén. Y sobre todo en estas épocas tan bellas del año, que por eso saqué el Sí, libro La Caridad empieza por casa en noviembre, porque pensé, mira, la Navidad la celebramos los católicos, los cristianos, pero los agnósticos, los ateos no celebran Navidad. Sin embargo, en Estados Unidos, los agnósticos, los ateos, los judíos, los musulmanes que viven acá, celebran el Día de Acción de Gracias. Entonces, así como el Día de Acción de Gracias es un día eminentemente familiar, yo dije, voy a regalarle al público este libro para Thanksgiving y luego lógicamente también se puede utilizar para Navidad y para prepararse para el nuevo año con un espíritu que tenga en cuenta lo siguiente. Después de Dios, nada ni nadie más importante en nuestra vida que nuestra familia. El así trabajo es. no puede ser más importante que la familia. Entonces tenemos que replantear nuestra escala de valores y ver, ok, Ujú, ¿qué es lo que ha estado pasando con esta incomunicación a la que ya me referí, ¿no es cierto? Si ujú. ponemos sobre una balanza el tiempo en que nos comunicamos versus el tiempo en que estamos en las redes sociales, en internet, Así haciendo es. búsquedas, trabajando con el celular, etcétera, saquemos un balance y veamos cuántos minutos al día le dedicamos a los miembros de nuestra familia que viven bajo nuestro mismo techo. No estoy diciendo los que ya se fueron, ¿ah? Estoy Sí, pensando en las familias que están que viviendo están todas dentro bajo el de la mismo casa. techo. Ya, viven Ujú. bajo el mismo techo, pero parece que estuvieran cada uno en una casa diferente, porque cada uno Así se es. encierra en su habitación o inclusive están delante del televisor, pero cada uno está en su mundo, ni siquiera ven lo que está en la pantalla del televisor. Entonces, vamos a replantearnos eso y vamos a decirnos, ok, ¿qué cantidad de tiempo estoy dedicándole a cada miembro de la familia? Y cuando nos demos cuenta, yo te aseguro que va a ser de 2 a 5 minutos al día. Así de poco. Imagínate, mi Así es. Claudia, una Y eso es muy verdadera triste, pena. especialmente cuando Triste. están ahí en casa, porque Imagínate. el día de mañana ya cada uno toma su camino, los hijos especialmente. Y eso Así también es. va para los padres, no solamente Sí, para los hijos, Ceci, porque te lo digo, hay padres que también, como dices tú, se pierden, andan en sí, su mundo, entre el trabajo, entre esto, entre los compromisos que tienen, que se olvidan de sus hijos, sí, de poner las reglas, sí, de decir, quiero pasar tiempo contigo, vamos a sentarnos a cenar el día de hoy, vamos a desayunar juntos, vamos el fin de semana, ¿verdad? Porque a veces entre semanas se vuelve complicado. Pero yo sí. creo que las reglas empiezan por los papás. Oh, sí. Para poder unir a la familia. Pero claro, Digo, y padre y además, madre, no estoy hablando de los padres y hombres, como pero tú sí decías, el padre y Claudia, la madre. fíjate que hay tantas excusas por las Ujú. cuales los padres ya no comparten con los hijos y fíjate tú que no solamente es el trabajo, ¿ah? Sino que se le da más importancia a los amigos, las amistades y a los Ok. deportes, por ejemplo. Los Ya hombres los que si el deportes. fútbol, voy a salir a jugar fútbol y nunca ven a sus hijos que podrían estar jugando fútbol con el papá, dicho sea de paso, ¿no es cierto? En vez de Sí, tenerlos sí. separados con la mamá solamente, y la mamá está metida en sus redes sociales o conversando con las amigas por teléfono, etcétera. Y los niños que están haciendo
están con videojuegos. Los Sí, videojuegos los se videos. constituyen hoy en día en un vicio tal que realmente conduce a un tipo de adicción. Además, ya se comprobó que existe una nueva adicción, como tú lo comentaste al inicio, que es la adicción al celular, que se llama nomofobia. Y aquí la nomofobia consiste en que cuando tú estás sin el celular, por ejemplo, saliste de la casa y no lo llevas contigo y te das cuenta, te entran palpitaciones, te comienzas a sudar frío, te entra la sensación de que estás perdiendo una parte de ti. Es como si te hubieran cortado un brazo porque no tienes el celular. Sí, es verdad. Y entonces Es la fobia triste. de no tener el celular al lado, que a todos nos ha pasado alguna vez, porque realmente Sí. se ha No, constituido si en lo parte de pierdes, olvídate. Ay, Dios mío, mi celular, ¿qué pasa? ¿dónde está el Porque celular? todo lo tienes ahí. Todo Sí, lo tienes. sí. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como habíamos dicho, recapitulando, establecer límites para nosotros mismos primero, para predicar con el ejemplo, ¿no? Y decirle a los chicos, miren, van a ver, yo ya estoy practicando esto, ya no entro al dormitorio con el celular, lo estoy dejando afuera, para que el dormitorio sea un lugar sagrado donde yo no voy a tener distracciones que van a hacer que mi mente siga pensando, pensando y pensando y no voy a descansar, porque se trata de ir a la cama para descansar, no para seguir trabajando en el celular. Y luego los momentos de la comida, por lo menos empecemos con los momentos de la comida, aplicando Sí. esto de no poner los celulares en la mesa, dejarlos aparte, dejarlos apagados o en vibrador y luego de terminar la comida, bueno, si es realmente necesario retomarlos, pero no que sea todo el día, toda hora. Hay gente que lo lleva al baño y hoy día un periodista radial me dijo algo que yo no había escuchado, que se compró Ajá. un forro especial y que mira el celular cuando está duchándose. O sea, Imagínate tú, qué horror. o Eso sea, ya ya no está hay muy momento llevado del día. al extremo. Ceci, qué horror. Imagínate hasta en el baño. Ah, Sí, no, no, qué así es, va, así no, es. es que de verdad que tenemos que hacer estos cambios. Qué bonito que tienes tu libro, Ceci, de verdad te doy las gracias porque pones de tu parte para llevar tantos mensajes importantes a la comunidad. ¿Dónde pueden encontrar tu libro? Porque ya se nos está acabando Sí, el tiempo, querida, imagínate. sí. Mira, principalmente en mi página web, porque si lo compran en Amazon, me va a dar muy pequeña comisión Amazon. En cambio, yo lo tengo Ok. en mi página web, lo pido a precio de autor y porque tú sabes que las autoras tenemos que comprar nuestros propios libros, no nos los Sí, regalan. Y exactamente. luego tenemos que revenderlos. Entonces, en mi Sí. página web, ladoctoraamor.com, la palabra doctora toda completa, ladoctoraamor.com y también obviamente cuando requieran terapia, ya sea individual o de pareja, me mandan un texto al 305-332-1170. Y tengo dos noticias más. Tengo un Ok, club de damas que se reúne una vez al mes en talleres que yo dicto fijos para todas las que estén en Florida del Sur, obviamente, porque es ok. personal, ¿no? Y tengo mi club Ajá. de solteros cristianos, donde lo También, yo inicié en lo medio de la sé. pandemia, querida, en octubre 2020, y ya tengo 12 parejas casadas y muchas más formadas Ay, para la qué gloria de Dios. bueno. Un gran éxito. Dios me ha ayudado a ser una buena matchmaker. Pongo el ojo y sé No, quién va con bueno. quién. Y Qué entonces todos los bueno. que quieran información sobre el Club de Solteros Cristianos también la encuentran en mi página web, ladoctoramor.com. Gracias, mi Claudia. Ay, gracias, mi fe. Mira, una de las cosas que yo digo siempre es que Dios pone a las personas, así como Ceci, en nuestros caminos y en las redes sociales, porque yo sé que estás en las redes sociales y tienes tu website y todo, para que mucha gente se nutra. Y yo sé que tú haces una Gracias. gran labor, Ceci. Es Gracias, tan querida. importante que sigamos poniendo esa labor porque has Amén. ayudado a mucha gente y te lo Te agradecemos de agradezco. verdad, de Te todo corazón. agradezco, querida. Te mando un besote y a todo Yo tu también. público. Hasta pronto, mi Hasta Claudita. pronto. Muchas gracias a Ceci por haberme acompañado el día de hoy y gracias a todos ustedes porque estuvieron presentes, ¿verdad? Y quiero decirles a todos ustedes que compartan este video con todos sus amigos, sus familiares y sobre todo no olviden seguirme a través de Spotify, si es ahí por donde me estás escuchando o viendo, ¿verdad? Y también por Apple Podcasts y iHeartRadio, ahí también me pueden seguir. Los veo a la próxima aquí en Claudia Contigo. Hasta luego.